Hoy vamos a entrar en los últimos pares craneales que nos quedan, que son del 9 al 12. Nosotros fuimos viniendo desde el 1, ¿verdad? Que está más arriba y de ahí bajando. Oculomotores ya está a nivel de mesencéfalo, 5 y 7 ya en protuberancia y parte alta del bulbo, y estos ya están más abajo, es decir, en el bulbo raquídeo. Todos ya tienen su núcleo y sus orígenes salen del bulbo raquídeo. Primero tenemos tres que trabajan juntos, el 9, 10 y 11. El 9 es el glosofaringeo, ¿verdad? Gloso nos va a indicar que va a inervar parte de la lengua, la parte gustativa del tercio medio de la lengua, y faringeo, que va a inervar también músculos de la faringe. Después tenemos el 10, que es el neumogástrico o vago. Este es el nervio más largo de todos los pares craneales. Es muy importante porque es un nervio parasimpático que maneja las funciones de faringe, laringe, pulmones, aparato gastrointestinal, corazón, inclusive, con funciones parasimpáticas. O sea, va a hacer bajar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el peristaltismo intestinal y así sucesivamente. Entonces es, digamos, de estos tres es el nervio más grande. Y después tenemos el 11, que es el nervio espinal o accesorio del vago. Como su nombre dice, le va a ayudar al vago a manejar las funciones de faringe y laringe. Y se llama espinal porque es un nervio que actúa ya como los nervios que salen de la médula espinal. O sea, va a inervar músculos esqueléticos grandes, en este caso el trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces, vamos a mirar un poquito de dónde salen exactamente, ¿verdad?, los núcleos reales de estos pares craneales. Y vamos a ver que acá en azul tenemos un núcleo que va a inervar la lengua en la parte gustativa. Este núcleo se llama luego núcleo gustativo o núcleo de Nageoth. Y como ven, tiene el 7, el 9 y el 10 incluidos en este mismo núcleo, ¿verdad? Este núcleo va a inervar la parte sensorial de la lengua, o sea, el gusto. La vez pasada vimos ya que el 7 inerva la parte más anterior de la lengua, el 9 la zona media de la lengua y el 10 la parte más posterior de la lengua. Aquí tenemos que hacer una diferenciación de que no estamos hablando de sensibilidad, sino de gusto. Eso quiere decir, si nosotros agarramos un alfiler y le pinchamos en la lengua a un paciente, lo que estamos probando es el par 5, que maneja la sensibilidad de toda la cara, incluyendo la lengua. Pero si le hacemos probar algo, ¿verdad?, algún sabor, entonces ahí sí estamos probando esta parte gustativa, donde el 7 va a manejar la parte más anterior, el 9 la parte media y el 10 la parte más posterior. Entonces este es un núcleo importante, el núcleo gustativo en Nageoth. Después tenemos un núcleo motor que pueden ver acá, se llama núcleo faríngeo o se le llama también núcleo ambiguo, donde tiene el par 9, el par 10 y el par 11. Entonces, los tres van a formar parte de este núcleo y, como su nombre dice, va a inervar la mayor parte de los núcleos de faringe y laringe. Entonces van a trabajar para las funciones de tos, fonación y deglución. Eso quiere decir,
Si el paciente tiene una lesión de este núcleo o sus conexiones, ¿verdad?, va a tener problemas para toser, va a tener problemas para hablar, ¿verdad?, fonación, y va a tener problemas para tragar, ¿verdad? Estos son consecuencias que suele darse fácilmente en un paciente con un accidente cerebrovascular, principalmente en los primeros tiempos. Tiene dificultad para toser, entonces no puede expulsar secreciones. Esas secreciones, si no puede expulsar, tienden a ser como un caldo de cultivo para infecciones respiratorias. No pueden hablar, no pueden hablar bien, ¿verdad?, alteraciones de la fonación, y tampoco no pueden tragar, ¿verdad? Y ese es un problema importante porque si no funciona bien la parte de tragar, parte de los alimentos pueden pasar a vía respiratoria y también pueden hacer una infección respiratoria. Entonces, estos son los núcleos motores de estos pares craneales. Y el par 10 va a tener también un núcleo vegetativo, ¿verdad?, que se llama núcleo cardioenteroneumogástrico, porque va a manejar la parte parasimpática de las funciones cardíacas, todo el sistema pulmonar y también el sistema gastrointestinal. Entonces, estos van a ser los núcleos reales de estos pares craneales. A partir de estos núcleos reales, las fibras de estos núcleos se van a dirigir hacia atrás y hacia el costado, y van a salir los 3 del surco colateral posterior del bulbo. El 9 sale más arriba, el 10 en el medio y el 11 más abajo. Y los 3 también van a salir por un agujero de la base de cráneo, que es el agujero rasgado posterior. Van a salir acompañados con la vena yugular interna, que es la que trae la sangre de vuelta hacia el corazón. Entonces van a tener un trayecto bastante similar, ¿verdad?, comenzando en los mismos núcleos, saliendo por el surco colateral posterior del bulbo, atravesando el agujero rasgado de la base de cráneo, y de ahí van a ir separándose gradualmente. Entonces el par 9, redondeando un poquito, tiene un núcleo sensorial, ¿verdad?, que va a manejar la parte media de la lengua, el gusto de la parte media de la lengua. Un núcleo motor que va a trabajar para faringe y laringe, músculo de faringe y laringe, entonces tos, fonación y deglución. Y también un núcleo vegetativo que va a inervar la glándula parótida, o sea, también va a actuar en la salivación. Aquí estamos viendo los orígenes aparentes, o sea, donde cuando miramos vemos que salen estos nervios. En este caso, el surco colateral posterior del bulbo, ¿verdad? El 9 va a salir más arriba, el 10 en el medio y el 11 más abajo. Entonces, estos serían los orígenes aparentes. Después, como dijimos, van a hacer un trayecto conjunto en la primera parte, ¿sí?, donde va a salir aquí el 9, el 10, el 11, y los 3 van a atravesar el agujero rasgado posterior, o sea, van a salir del cráneo por el mismo agujero. En el caso del 9, la terminación va a ser en algunos músculos de la faringe, especialmente el estilo faríngeo que actúa en la primera fase de la deglución. Va a manejar el gusto en la parte posterior de la vena lingual, o sea, la zona media de la lengua, y la glándula parótida. Entonces va a terminar en esos puntos, ¿no? Si el paciente tiene una lesión del par 9, entonces puede tener en realidad lo que se ocurre más acá es una disminución del gusto, porque lo que no va a sentir es la zona media de la lengua, ¿verdad? Una hipogeusia. Porque si se lesiona solo el 9, el 7 y el 10 siguen funcionando. Entonces, en realidad, el paciente siente menos el gusto, pero no pierde totalmente. Si hay lesión de los 3 pares, bueno, ahí sí tenemos ya una ageusia, que quiere decir el paciente no siente ningún gusto. Y
La parageusia es una alteración donde el paciente percibe mal los sabores, ¿verdad? Está comiendo algo pero cree que es otra cosa o siente como otra cosa. Entonces, en la parálisis del noveno par hay dificultad en la deglución, trastorno del gusto, también no funciona bien el reflejo nauseoso, puede darse una neuralgia, que es una irritación que causa dolor en toda esta zona, pero es muy rara. La neuralgia de trigémino, el par 5, por ejemplo, es más frecuente, pero la neuralgia del noveno par es extremadamente rara. Pero si hay eso, va a tener el paciente acceso doloroso en el territorio del nervio, que se van a producir por tos, deglución, bostezo, ¿verdad? Va a estar localizado más en la parte posterior de la lengua y se propaga a fauces y oído. Como les dije, en el quinto par es frecuente o más o menos frecuente, vamos a ver cada cierto tiempo un paciente con neuralgia del trigémino, pero el noveno par es extremadamente raro. En la semiología, o sea, ¿qué hacemos para saber si el nervio funciona? Le hacemos probar distintos sabores en la parte media de la lengua, ¿verdad? Con un cotonete, para no tocar ni la parte anterior ni la parte más posterior de la lengua, que ya son otros pares. También verificamos la secreción salival porque inerva la glándula parótida. Ahora, si no funciona, el paciente va a sentir la boca seca. Y vamos a pedirle que diga la letra A y ver la pared posterior de la faringe si hay una desviación. O sea, A, y vamos a mirarle con una linternita y ver si se desvía o no hacia algún lado. Pasamos al 10. El 10 es el neumogástrico vago. Dijimos que el nervio más largo, ¿verdad? Tiene sus orígenes reales ahí mismo donde vimos, ¿verdad? En el núcleo ambiguo, también en el núcleo del gusto, gustativo, y también en ese núcleo vegetativo, que es el más importante porque va a manejar todos estos órganos que estamos viendo acá, que incluyen toda la parte pulmonar, aparato digestivo en general y también la zona de faringe y laringe. El nervio vago va a ir entonces entrando del cuello al tórax y va a continuar a los lados del esófago, ¿verdad? Uno va a bajar por la parte izquierda y otro por la parte derecha del esófago. El izquierdo va a terminar en la cara anterior del estómago y el derecho en la cara posterior del estómago. Entonces, esta sería su terminación, ¿verdad? Por eso vemos que va a influir mucho en el sistema digestivo. Entonces, un paciente con lesión del par 10, ¿verdad? O con un ACV, por ejemplo, que haya dañado fibras que van al par 10, va a tener muy comprometido la digestión. Entonces, se van a tener que hacer unos masajes en el sentido de las manecillas del reloj para ayudarle al paciente, ¿verdad? A mejorar su evacuación, ¿verdad? Si es que no se logra de esa manera, ¿verdad? Se hacen también ejercicios como si fuera que el paciente está caminando, pues en los primeros tiempos no va a poder caminar, ¿verdad? Y en última instancia, si no se logra, se le tiene que poner un enema al paciente. Obviamente en estos casos el enema va a ser pequeño porque el paciente neurológico no tiene buena sensibilidad. Entonces no va a poder decir cuando eso ya le está dañando y va a poder causarle alguna lesión. Entonces sí, se pueden usar enemas en estos pacientes, pero siempre enemas pequeños porque no, o sea, generalmente hay alteración de la sensibilidad. Entonces vemos otra vez acá los núcleos, ¿verdad? Donde el 10 va a estar en la parte media del núcleo motor, va a estar en la parte más baja del núcleo gustativo, pero va a inervar la parte posterior de la lengua y va a tener este núcleo vegetativo en verde, que es el núcleo cardioenteroneumogástrico, que va a ser el más importante. Entonces el núcleo motor para inervar faringe y laringe, el núcleo sensorial para manejar el gusto de la parte posterior de la lengua y los núcleos vegetativos, ¿verdad? Que van
a regular de forma parasimpática el sistema cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. Esto sería la primera parte del recorrido del par 10 cuando va bajando por el cuello y va dando ramas para la faringe y laringe, ¿verdad? Para estos músculos que manejan tos, fonación y deglución, y después ya van entrando al tórax, ¿verdad? Primero al sistema respiratorio y después al sistema gastrointestinal. Tenemos que tener en cuenta que como actúa como parasimpático, tiene que tener su contraparte que es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático baja por la cadena simpática cervical y después se vuelve una cadena simpática torácica, ¿verdad? Y va bajando, y esta misma cadena simpática también inerva el corazón, pero en este caso va a aumentar la frecuencia, y el vago lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca, o sea, actuar como parasimpático. Y lo mismo en el sistema respiratorio. Entonces, sus funciones en la parte de sensibilidad va a inervar el conducto auditivo externo, el gusto de la parte más posterior de la lengua, motricidad en faringe y laringe, y un nervio parasimpático para los sistemas cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. ¿Cómo probamos si funciona? El signo es la manzana de Adán. Le pedimos al paciente que trague 5 veces y observamos cómo la manzana de Adán sube y baja. Si el paciente puede tragar 5 veces de forma seguida, de forma relajada, ahora no le apuramos al paciente, está bien. Si no puede hacer y 2 o 3 veces nomás, hay una disminución. Y si no puede lo hacer, tenemos una parálisis total. Y lo otro que puede probarse es el reflejo nauseoso, ¿verdad? Eso con un baja lengua, ¿verdad? Si no funciona, ya tenemos una parálisis también muy importante. Las alteraciones frecuentes dijimos que son la disminución del peristaltismo intestinal, dificultades en el mecanismo de la tos, ¿verdad? De la tos y también de la dilución y de la fonación. Y esto, ¿verdad? Dijimos más o menos el tratamiento que se hace cuando hay problemas con el peristaltismo intestinal, cuando hay problemas con la tos. Hay una maniobra que se llama tos kinésica, donde le pedimos al paciente que haga para toser y vamos a pujar enfrente del diafragma para mejorar la capacidad de expulsión que tiene ese paciente de las secreciones que están atrapadas. Y para las alteraciones de la deglución y fonación podemos enviar la fonoaudiología, donde van a tratarle directamente esas alteraciones de fonación y deglución, o actualmente también ya hay algunos fisioterapeutas con especialidad en deglución y que actúan en la primera parte de un paciente que tiene un accidente cerebrovascular o que tiene problemas de deglución por otro trastorno neurológico. Esto en la Argentina y en Chile ya es toda una especialidad dentro de la fisioterapia, o sea, la rehabilitación de la deglución. Ahora aquí básicamente lo que se hace es ese paciente que tiene problemas para tragar, principalmente no puede tragar muy sólidos ni tampoco muy líquidos, porque los líquidos caen rápidamente y son difíciles de manejar por una musculatura que no funciona adecuadamente. Entonces generalmente se le va dando al paciente alimentos con una consistencia intermedia, como puede ser un yogur espeso, donde sea fácil más o menos tragar, pero tampoco eso no caiga rápidamente sin control de la musculatura. Después tenemos el par 11, el nervio espinal o accesorio del vago. Se llama espinal porque dijimos que ya actúa como un nervio que sale de la médula espinal. De hecho, tiene dos núcleos, un núcleo vulvar y un núcleo espinal, es decir, un núcleo que ya está en la médula espinal. Las fibras, los dos se juntan y van a salir también por el surco colateral posterior del bulbo, igual que los otros dos, igual que el 9 y el 10. Y por una parte van a ir a la faringe y laringe, porque es accesorio del vago, o sea, le va a ayudar al vago en las funciones de fonación, tos, fonación y deglución.
Y por otra parte va a tener una rama externa que va a inervar el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces al inervar el trapecio va a tener funciones en la extensión, ¿verdad? También en la elevación de la escápula, y el esternocleidomastoideo que hace una rotación de cabeza hacia el otro lado y vemos la contracción, ¿verdad? Entonces, esa es función del par 11 también. Si el esternocleidomastoideo se contrae bilateralmente, o sea, de los dos lados, va a flexionar la cabeza, ¿verdad? Entonces, estas funciones de rotación de la cabeza, de extensión, de flexión de la cabeza, se conservan inclusive con pacientes que tienen una lesión medular alta, porque la inervación de estos músculos es muy alta, ¿verdad? Es de pares craneales. Estamos hablando de la parte baja del bulbo y la primera parte de la médula espinal. Entonces, pacientes inclusive que tuvieron un accidente y quedaron con una cuadriplejía pueden realizar estos movimientos. Por eso que algunas adaptaciones que se le hacen a estos pacientes es, ¿verdad? Tienen como base la cabeza. Entonces a veces se le pone a la silla de ruedas, por ejemplo, un joystick donde el paciente puede con eso manejar su silla de ruedas. Porque por más que el paciente esté cuadripléjico, no pierde estas funciones porque son de un nivel alto, o sea, pertenecen a pares craneales. Entonces, orígenes reales, hay un núcleo vulvar que va a ayudar a manejar las funciones faringe y laringe, un núcleo espinal, la parte alta de la médula espinal, que va a inervar el trapecio y el esternocleidomastoideo. Aquí vemos el lugar por donde estos tres nervios, ¿verdad? El 9, el 10 más abajo y el 11 salen del surco colateral posterior del bulbo y después salen por el mismo agujero de la base de cráneo, por el agujero rasgado posterior. A partir de ahí el 11, ¿verdad? Va a ir dando una rama externa que va a inervar el esternocleidomastoideo y también al trapecio. Entonces, para probar este par craneal, vamos a pedirle al paciente que haga extensión, que haga flexión, que haga rotación de la cabeza y vamos a hacerle resistencia a esas funciones. Entonces, rotación de la cabeza por su actuación sobre el esternocleidomastoideo, al inervar el trapecio actúa también en la extensión y en las inclinaciones laterales de cabeza. Y si previamente los músculos prevertebrales han enderezado la lordosis cervical, produce la flexión de cabeza, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta que la lordosis cervical es esa curvatura que tiene la columna cervical, hace que si yo no contraigo primero los prevertebrales, son músculos que están directamente encima de la columna vertebral, la lordosis no se endereza, ¿verdad? Y si yo contraigo los esternocleidomastoideo, lo que hago es esto, una extensión. Para que el esternocleidomastoideo haga una flexión de cabeza, yo primero tengo que contraer estos músculos de la columna cervical para que hagan esto, enderecen, pasen la inserción del esternocleidomastoideo más adelante y a partir de ahí recién el esternocleidomastoideo hace una flexión. Entonces, los músculos prevertebrales son sinergistas del esternocleidomastoideo para la flexión de cabeza. En la semiología, lo que probamos en el paciente, se pide al paciente que rote la cabeza y miramos la contracción del esternocleidomastoideo. Esto es algo que el paciente realiza aun cuando tenga el esternocleidomastoideo paralizado. O sea, también los músculos posteriores del cuello pueden girar la cabeza, pero en este caso no vamos a ver la contracción si hay parálisis del esternocleidomastoideo. Entonces, en este caso no se observa la contracción visible del esternocleidomastoideo y tampoco el paciente tiene la suficiente fuerza como para realizar este movimiento contra resistencia. O sea, si hay parálisis del esternocleidomastoideo, uno, yo no veo la contracción, y otro, cuando le pongo resistencia, ya los músculos posteriores no pueden girar la cabeza. Entonces, esa es la forma en que probamos, ¿verdad?, si funciona o no está funcionando el par 11. Después tenemos el par 12, que es el hipogloso mayor, es también un nervio exclusivamente motor,
que va a manejar principalmente los músculos de la lengua y algunos músculos supra e infrahioideos. Entonces va a manejar principalmente lo que es la articulación de las palabras. Vamos a tener un origen real que está dentro del bulbo, un origen aparente que pueden ver acá. Va a salir delante de la oliva vulvar, lo que se llama el surco preolivar o surco colateral anterior, y a partir de ahí va a ser una curvatura en el cuello que se llama asa del hipogloso, ¿sí? Va a ir bajando desde sus orígenes reales en el bulbo, origen aparente por delante de la oliva vulvar, va haciendo un trayecto hacia abajo y va a terminar en los músculos de la lengua y en algunos músculos supra e infrahioideos. Entonces va a actuar para la motricidad de la lengua y la articulación de las palabras. Si el paciente tiene una parálisis de este par craneal, puede haber disartria, o sea, no articula bien las palabras, o si es total, ¿verdad?, una anartria, no puede luego articular las palabras. ¿Cómo probamos? Le pedimos al paciente movimiento de la lengua en todos los sentidos, ¿verdad?, que quite la lengua y lleva hacia abajo, de costado, vemos si funcionan bien todos los movimientos y por último nos ponemos un guante y verificamos si los dos lados de la lengua tienen un trofismo similar o si un lado está más atrofiado o tiene una hipotonía. Las alteraciones más frecuentes que vamos a encontrar en estos pares craneales que vimos son alteraciones de la tos, alteraciones de la fonación y alteraciones de la deglución. Y por último, la disartria. ¿Cómo encontramos normalmente esto en un paciente real? Generalmente el paciente tiene una ACV, donde la lesión está más arriba. Pero esa vía piramidal le va dando ramas a cada uno de estos pares craneales. Entonces, por más que yo tenga la lesión arriba, también pueden verse afectados estos pares craneales. Entonces, el paciente por lo general tiene una hemiplejía de un lado y de ese mismo lado tiene problemas en estos pares craneales. Entonces, en los primeros tiempos, principalmente inmediatamente después de la ACV, le cuesta mucho toser y expulsar las secreciones, le cuesta mucho hablar y le cuesta mucho tragar. Y también puede tener problemas para articular las palabras. Entonces, esto es algo que se trabaja bastante en los primeros tiempos y generalmente el paciente va recuperando gradualmente estas funciones. Otra cosa que se puede dar es como estos núcleos se encuentran todos en el bulbo raquídeo. Un accidente cerebrovascular en el bulbo puede lesionar estos núcleos. Es poco frecuente, pero van a haber algunas veces. Entonces, en estos casos tenemos dos territorios principales. Un territorio en la zona media que va a estar irrigado por la arteria vertebral, donde la arteria vertebral, si se acuerdan, pasa acá adelante del tronco cerebral y da sus ramitas para irrigar toda esta zona. Entonces, si una de estas ramitas tiene una embolia o hace un accidente cerebrovascular de algún tipo, este territorio deja de recibir sangre y el paciente se presenta así como está acá, ¿verdad? Tiene una desviación de la lengua, ¿verdad? Y puede tener problemas también para toser, para tragar, para deglutir. Lo otro que puede ocurrir es, si no es una de las ramitas de la arteria vertebral, se puede afectar una de las ramas de la arteria cerebelosa posterior. O sea, en vez de darse en la zona del medio, se da en la zona lateral la lesión. Y ahí puede afectar los núcleos vestibulares, los núcleos del par 5, ¿verdad? Sí. Y se constituye lo que se llama el síndrome de Wallenberg, ¿verdad? Donde hay una disminución de la sensibilidad de un lado de la cara, un problema de propiocepción de un lado del cuerpo. Es decir, acá muestra que el paciente en un lado de la cara siente bien, pero en el otro no.
En líneas generales, lo que ocurre en estas lesiones, o sea, lo que más van a ver es el tema del paciente con traumatismo craneoencefálico o ACV que tiene una hemiplegia del otro lado y a la vez se afecta uno o dos los pares craneales de ese mismo lado, ¿verdad? Comenzando por la zona del ojo, que puede tener una desviación, pasando por la parálisis facial y terminando con alteraciones de tos, fonación y deglución. Entonces, paciente con ACV también puede presentar alteraciones de uno o de todos los pares craneales, generalmente del otro lado. Es lo más frecuente que encontramos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá?